Saludos trospitos Snorky, bienvenidos a un Snorky vídeo más de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y breza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky. Pues bueno, pues este es un vídeo que no estaba preparado, no estaba preparado, pero bueno, hay que hacerlo, lo que vamos a hacer desde nuestro punto de vista. Tenéis gente como vídeos de tomos y grapas, canales que se basa más en el cómic, donde vais a saber más historias, pero nosotros queremos hacer nuestro propio homenaje. ¿Por qué? Porque hoy nuestro gran dibujante de cómic español, uno de los padres del cómic español, Francisco Ibáñez, ha muerto. ¿Que no sabéis quién es? Pues entre otros es el creador de Mortadelo y Filemón. Así que sin más, dentro vídeo. Pues bueno, Francisco Ibáñez, todos los que leemos cómics o que nos gustan los cómics, que después nos hemos ido a leer Marvel, a leer DC, Vértigo, cómics más sociales, cómics más, más realistas en ese sentido, pero bueno, cómics hemos empezado aquí en España con Ibáñez, porque Ibáñez es el creador, entre muchos, de los cómics de Mortadelo y Filemón, Rompetechos, 13 Rue del Percebe, El Botón Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, etc. Esos son sus máximos exponentes y todos esos son historias maravillosas. Así que vamos a hablar un poquito sobre ello, pero en plan distendido y para darle un buen homenaje. Hay que decir que Ibáñez se llama Francisco Ibáñez Talavera, que nació en Barcelona en el año 36, venía de una familia medio humilde baja. Su padre era contable de ascendencia valenciana y su madre, si no me equivoco, era ama de casa. Hay que decir que tanto le gustaba el dibujo que a los 11 años ganó un concurso para una portada de una revista que se llamaba Chicos y por el que le pagaron un duro, que eran 5 pesetas. 5 pesetas. En aquel tiempo, estamos hablando del año 40 y pico, etcétera, era una pasta. Con 11 años era un pastón. Un pastón. Tanto le gustó que él quiso dedicarse al cómic. Pero también hay que decir que también, como en aquella época, tenía que estudiar y era una cosa que obligaba mucho en las casas. Entonces empezó a estudiar derecho mercantil, contabilidad y banca. Y con eso pudo ingresar como botones en un banco. Allá por el año 50. Después, más o menos en el 57, él sigue haciendo dibujos, colaborando con varias editoriales, con varias revistas, pero en el año 57 él se da cuenta que está ganando más dinero como dibujante de cómic que como ayudante en banca, etc. Y lo deja todo, la banca y todo, para dedicarse a eso. Y aquí es gracias a él a donde tenemos todo esto, porque en el año 58 creó Mortadelo y Filemón. Esos superagentes de espionaje pues crean Mortadelo y Filemón. Después, en el año 61, crea 13 Rue del Percebe. Esa historieta sobre un edificio que está bastante bien y que siempre ha sido divertida. Después, en el año 63, crea El Botones Sacarino. También maravilloso, maravilloso. Además, en España se hizo una serie, pero que no tuvo tanto éxito, pero que se llamaba El Botones Sacarino, y ahí se quedó. Y después, en el año 64, hace Rompetechos, un personaje maravilloso y súper simpático y súper entrañable. Y en el año 66 crea Pepe Gotera y Otilio, ¿vale? Esos son los grandes, por decirlo así, los grandes cómics que creó Ibáñez. Creó también otras historias más, etc. Hay que decir que, por ejemplo, Sacarino, el gran botón Sacarino, supongo que se dice que su influencia es de cuando era Botones
en el banco y que duró del año 60 a los 80. Pero él siempre ha reconocido que su personaje preferido, primero decía porque era fácil de dibujar y no le cogía mucho tiempo, era Rompetechos. Era su personaje preferido. Hay que decir que primero cuando crea en el año 58, cuando crea en el año 58 a Mortadelo y Filemón, los crea de una forma, pero a mitad de los años 60, que es cuando se une a Bruguera, cuando crea Mortadelo y Filemón dentro de la tía. Eso viene, y lo digo así, y es así sabido, por las películas de James Bond, ¿vale? O sea, la tía hay un intendente o el súper, como todos los conocemos, que se llama Vicente, ¿vale? Que es el súper, eso es como si fuera M, y después tenemos un Q, que sería como si fuera, bueno, es el doctor Bacterio, el Q de ellos es el doctor Bacterio. Entonces empieza a hacer historias totalmente detectivestas, de intriga, etcétera. Hay que decir siempre, y eso siempre me ha parecido bien, que además siempre ha metido una crítica social en todas sus historias. En todas sus historias de Mortadelo y Filemón ha creado una crítica social muy divertida, y que siempre ha funcionado, y que siempre con esa sorna que él tenía. Hay que decir que hay un momento que Bruguera, en los años 60, no sabía cuál es el tebeo, por decirlo así, no cómic, el tebeo, porque aquí en España lo llamábamos tebeos. Ahora es que esto se ha puritizado, o sea, se ha puesto muy fandom, etcétera, ya se llama cómic, pero en nuestra época se llamaba tebeo. Entonces, sobre mediados de los años 60 no saben cuál es la historia o los personajes que son más queridos o más famosos, y hacen una encuesta bruguera. Y casualmente entre esas listas estaba Zipizape, estaba Mortadelo y Filemón y estaba Super López. Pues ganó Mortadelo y Filemón. Además, Mortadelo y Filemón siempre ha pasado por todas las causas que ha pasado en España. Ha pasado por las Olimpiadas, ha pasado por la OTAN, etcétera. Siempre todos los hechos que había en España importantes, Ibáñez los trasladaba al cómic a través de los personajes de Mortadelo y Filemón. Veréis que cuando es en el 58, que ahora os voy a poner una fotografía, es diferente. O sea, veis ese personaje, aunque Mortadelo es más o menos el mismo, Filemón cambia un poco, y a partir de 69 ya es el Mortadelo y Filemón que hemos tenido. Hay que decir que Mortadelo y Filemón hemos tenido películas de dibujos que yo las veía de pequeños, y que Antena 3 creo que las ha puesto por las mañanas, etcétera. Después ha habido películas en acción real, después películas animadas, etcétera. O sea que Ibáñez siempre ha tenido. A mí la única pena de todo esto es que, por ejemplo, pero siempre nos pasa esto aquí en España, que un premio como Príncipe de Asturias a las humanidades, a la cultura, no se le haya dado nunca a Ibáñez. Creo que se lo tenía que haber dado en vida, porque ahora supongo que se lo darán a lo póstumo, pero creo que se lo tenía que haber dado en vida, porque os digo una cosa, y esto os va a sonar, Ibáñez podría estar a la altura de un Quevedo o de un Góngora, ¿vale? De escritores así, porque es lo que ha hecho a la cultura de España. O sea, Ibáñez es una persona muy importante en lo que es la cultura de España. Sí, aunque sea el tebeo, pero en la cultura de España. Yo, además, sus obras, para que veáis, sobre todo las obras de Mortadelo y Filemón, han vendido más de 100 millones de ejemplares por todo el mundo, en Alemania, en Brasil, hasta en inglés, hasta en griego, que se han traducido. Hay que decir también que, por ejemplo, de TC Rueda de Percebe, mucha gente creía que tenía que hacer cada vez la viñeta de la casa, y eso no. Él tenía la plantilla de Rueda de Percebe, y sobre esa plantilla, pues él rellenaba los huecos de los pisos, etcétera. Además, ese Rueda de Percebe siempre ha sido como
metía personajes que él tenía, a Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, o sea, han ido pasando por ahí todos los personajes que él podía. Él siempre ha sido un hombre amable, afaz, y siempre con el fan, o sea, con el fan que quería verle, visitarle o que le firmara, siempre era muy amigable en ese sentido. Así que nada más, es un pequeño vídeo para que no nos olvidemos de Ibáñez, que por favor, si vais a buscar, hay un montón de historias divertidísimas, hay una que es de monstruos, etcétera. Después hay frases gracias a él se utilizaron en la cultura de España. En tipo de censura no se puede insultar, entonces decía berzotas y cosas así, que además estaba muy bien y eran muy divertidas, que a nosotros se nos quedaron cuando los leíamos y que después se ha ido diciendo en la cultura popular de los 70 y de los 80. Así que nada, chicos, darle un like a este vídeo, promocionarlo por favor y sobre todo volver a ver, a leer cosas de Ibáñez, porque os va a gustar mucho, son muy divertidas. Tenéis a Rompetechos, que a mí me parece genial, o 13 ruedas del Percebe, botones sacarinos, que siempre se metía en todos los líos posibles, etcétera. Pepe Gotera y Otilio, que se tiene que leer, se tiene que revisar, porque vais a encontrar historias preciosas. Así que chicos, un besazo desde aquí. Ibáñez, descansa en paz, sigue dibujando, que es lo que te gustaba, y contando historias divertidas y con esa sorna social que a ti te gustaba. Así que chicos, ser buenos pero con malicia. Un beso, os queremos.